Bien, entonces lo que les decía, hoy día vamos a ver algo que se llama la respuesta de acuíferos ideales al bombeo. Entonces, am, vamos a analizar el comportamiento de un sistema cuando estamos extrayendo el agua. Entonces, nosotros sabemos que la explotación de agua subterránea se produce, más bien va a producir descensos de los niveles freáticos o piezométricos, dependiendo del tipo de acuífero, que de alguna manera van a limitar la producción o la cantidad de agua que podemos extraer de un pozo, ¿ya? El objetivo, cuando nosotros empezamos a bombear, digamos, de un pozo, nuestro objetivo de la evaluación de aguas subterráneas es, o sea, lo ideal es hacer esto antes de instalar las bombas en los pozos, ¿no? Entonces, el objetivo de la evaluación del agua subterránea es justamente tratar de obtener una predicción de esos descensos que eh, si bien es cierto, hablamos, ¿no?, de los descensos de los niveles freáticos, eso se traduce en descensos de la carga hidráulica en el acuífero para tratar de proponer, para tener un esquema de explotación, ¿ya? Que normalmente lo hacemos para entregar a una entidad que normalmente son públicas en nuestro país, para que puedan tener un cronograma, una planificación de la explotación del sistema. Algunos de los requisitos que necesitamos nosotros para esto son, primero, tenemos que conocer y tratar de aplicar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, entender, por ejemplo, si es un acuífero confinado o no confinado, eh, tener como dato la conductividad hidráulica del sistema, la porosidad, si es posible tener mapas piezométricos, o sea, hacer una red de flujo, una superficie potenciométrica, evaluar las cargas hidráulicas, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo mínimo es tratar de tener algo como esto alrededor de los pozos. Ustedes saben que es la distribución de la carga hidráulica para un pozo en un acuífero confinado normalmente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que antes de empezar la explotación de un sistema, necesitamos tratar de resolver todos estos detalles. Es lo ideal. Ahora, como ven aquí, como ven en la figura y como ustedes hicieron ya en la clase anterior cuando hicimos las superficies potenciométricas, cuando yo estoy extrayendo el agua de un acuífero, el flujo es radial, ¿no es cierto? Se forma, o sea, el pozo es el centro de estos círculos concéntricos que se van formando alrededor y que van a representar la variación de mi carga hidráulica, lo que significa que el flujo, si lo hacemos perpendicular, va a formar radios, ¿verdad? Ya. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que hacer algunas hipótesis para tratar de aplicar las fórmulas que vamos a ver ya mismo. Entonces, primero, tengo que suponer que el acuífero es horizontal, que mi flujo es horizontal. ¿Ok? Eso es importante. Y eso se logra normalmente cuando tengo, cuando tengo un pozo que penetra totalmente la formación. Entonces, espérense un ratito, por favor. Ya, perdón chicos, ya regresé. Ok. Entonces, vamos a suponer que el acuífero es horizontal. Otra hipótesis súper importante y que van a ver en casi todos los modelos es que en principio nosotros suponemos que el acuífero es confinado, es decir, que la capa acuífera, la capa que estoy explotando, se encuentra entre dos capas de impermeables, punto. De repente, sí, sabemos y estamos conscientes de que es un acuífero libre o de que es un acuífero semi-confinado. Pero la mayoría de modelos se desarrollaron pensando en que el sistema es confinado. Entonces, en un principio se plantea esa hipótesis que después al final se corrige, ¿ya? Pero van a darse cuenta que al menos los modelos más fuertes
que fueron los primeros que se desarrollaron, asumen esta segunda hipótesis, que el acuífero es confinado. Ok, otra cosa importante es que mi acuífero horizontal, ¿sí? Tiene una extensión en esa dirección, me refiero en la dirección horizontal, infinita. ¿A qué me refiero? Que en el sitio donde hay influencia del bombeo, no hay sitios de carga constante, o sea, no hay ríos, quebradas cerca, y tampoco tenemos barreras impermeables, ¿ya? Se supone, en un principio, sea o no sea así. Otra cosa que suponemos es que la formación acuífera tiene un espesor constante. No hay variaciones bruscas del espesor y además vamos a suponer que el sistema es homogéneo isotrópico. ¿Ya? Muchas de estas hipótesis, dependiendo del sistema en donde estemos, son bastante fuertes, pero el momento que nosotros empezamos a recoger los datos y vemos que, o sea, esto obedece a algunas curvas, nos vamos a dar cuenta, de, no, o sea, algo de estas hipótesis no se cumple. Y bueno, y se corrige y se puede, ¿ya? Pero en principio tenemos que ponerlas así para poder aplicar las fórmulas. Además, se espera que en el sistema haya un solo pozo por acuífero en operación. ¿A qué me refiero? A que el sistema es enorme, y estamos trabajando con niveles estáticos, es decir, no hay más explotaciones, no hay recargas fuertes y que el único pozo que está operando es aquel que estoy bombeando donde estoy haciendo mis mediciones. ¿Ya? Ok. La tasa de bombeo tiene que ser constante en el tiempo. Eso quiere decir que, bueno, normalmente va a depender de la eficiencia de la bomba, pero nosotros tratamos de ir controlando. O sea, hacemos caudales de repente, perdón, aforos. eh, Vamos a hacer aforos volumétricos, ¿ya? Con un balde en un tiempo para ver que más o menos se mantenga el mismo caudal durante el tiempo que estamos haciendo el ensayo. El diámetro del pozo se considera infinitamente pequeño en comparación al tamaño del acuífero. Ya, eso no es raro, pero es importante mencionarlo. Ahora, ¿por qué es eso? Porque normalmente los pozos que tienen diámetros, digan ustedes, 1 metro, cosas así, esos pozos logran almacenar agua. Entonces, va a tener como les digo, ciertos defectos, o sea, podemos tener algún error en nuestras mediciones. Entonces, normalmente, de todas maneras, estos ensayos se hacen en pozos perforados, que son pozos profundos y tienen diámetros más pequeñitos de tubería comercial, ¿ya? Idealmente, la penetración del pozo tiene que ser completa, o sea, tiene que pasar por toda la formación acuífera y con eso nos garantiza que nuestro flujo sea horizontal. Y otra cosa es que la carga hidráulica sea uniforme antes del bombeo, lo que les decía, deberíamos tratar, o sea, idealmente, nuestro acuífero tiene que estar en sin extracciones, ¿ya? Es decir, nuestros niveles que medimos al principio son niveles estáticos. Bien. Estas son las cuestiones, o sea, primero las hipótesis, luego las condiciones que tenemos que tener, que como ven, son cosas, o sea, seamos sinceros, difíciles de cumplir, muy difíciles de cumplir. Y ya en la vida real, la carga hidráulica no es uniforme. em, la penetración de los pozos rara vez es completa. No hay un solo pozo en operación porque nosotros entramos a evaluar sistemas que están siendo explotados porque se usa para el agua, para alimentación de la gente. O sea, ya, no importa. Sabemos eso, estamos conscientes de eso, pero entonces lo vamos a tomar como una especie de hipótesis y luego nuestros datos van a ser interpretados en función de estas limitaciones, ¿ok? Entonces, no es algo que nos va a limitar, porque todos somos ingenieros. En algún punto de la vida nos toca resolver estos problemas. Bueno, nos enfrentamos y hacemos con lo que hay, ¿ok? Ese es un mensaje importante. Ya creo que sé quién me falta.
Sí, ya sé quién me falta. Perdón. Es que estaba pensando en que falta uno de ustedes y me pidió permiso. Ok. Disculpen, chicos. Ya. Entonces, como el flujo es radial, vamos a trabajar con coordenadas radiales en lugar de rectangulares. La carga hidráulica de descenso alrededor del pozo va a tener esta simetría radial como se ve un poco en la gráfica, ¿no? Este es un flujo radial o un pozo en un acuífero horizontal confinado. Ok, entonces, bueno, mi pozo sería el centro, el R0, y de ahí vemos que todo el flujo tiene esta forma. Ya. Esto sería visto en planta y en corte. Lo que vamos a ver normalmente es esto. Entonces ustedes tienen su límite, el substrato del acuífero, su formación impermeable que les permite la acumulación de agua. Van a tener el acuífero confinado, entonces esta capa también es impermeable. Bien, y para este ejemplo, bueno, tenemos el pozo de extracción que penetra totalmente la formación acuífera y vamos a tener cerca a una distancia aérea cualquiera el piezómetro. ¿Ya? Entonces las mediciones las voy a hacer en el piezómetro mientras que, bueno, normalmente se hace las mediciones si hay la posibilidad, tanto en el pozo de bombeo como en el piezómetro, y les digo si se tiene la posibilidad, porque de repente las bombas tienen tantas mangueras y tantos cables que no se tiene acceso al pozo, ¿ya? Porque y ha pasado y es terrible. La sonda de medición a veces se queda atrapada, se rompe, ¿no? Es un desastre. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso ya en la parte práctica. Y si se puede, se miden ambos, si no, lo ideal en realidad es medir en el piezómetro. Ok, entonces se asume que en el tiempo cero yo tengo mi nivel estático, o sea, H es igual a H0, y cuando empiezo a bombear voy a tener esto, se vuelve un perfil como el que ven aquí. Entonces, esta es la superficie potenciométrica que en planta se ve así, pero en corte vemos esto que llamamos el cono de depresión. ¿Ya? Entonces voy a tener un descenso de agua en el pozo de bombeo y esta curva, pues bueno, dependiendo de la distancia, va a formar esta variación en la carga. Entonces, la carga hidráulica va a depender del radio, o sea, de la distancia de R y del tiempo en el que estemos bombeando. ¿Ok? Ya. Em, Eso. No sé si tengan alguna inquietud hasta ahí. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Ahora. Vamos a ver, o sea, esto es general. Ahora vamos a ver cómo se comporta el acuífero confinado como tal. Vamos a suponer que vamos a tener una transmisividad uniforme. ¿Se acuerdan lo que es la transmisividad? Es el producto entre la conductividad hidráulica y el espesor del acuífero. Ok, entonces yo voy a suponer, bueno, ya dijimos que el sistema es homogéneo isotrópico, entonces en este caso la transmisividad solamente lógico que sea uniforme. Sin bombeo, el caudal de salida del acuífero debería ser cero. O sea, bueno, el caudal de extracción, digamos, ¿no? Estamos en equilibrio. Debido a la operación del pozo, se obtiene perfiles de carga hidráulica y de caudal, puedo tener ambos, y la carga va a variar con la distancia. Si esto se vuelve así, entonces simplemente es lógico decir que la carga varía con la distancia al pozo, pero no con el ángulo, ¿ok? Sino qué tan lejos está. Estamos en flujo permanente, sí, el bombeo alcanza, o la bomba, digamos, alcanza el caudal al que se ha programado la extracción y no hay fuentes de alimentación adicionales. ¿Ya? Entonces lo que voy a tener básicamente es estos dos cilindros. Este del centro puede ser el pozo con un radio R y a una distancia cualquiera donde se ubique, donde nosotros querramos medir la variación de la carga, va a ser un R más un delta R, una distancia. ¿Sí? Vamos a tener el espesor del acuífero que es M. Yo sé que el área en función de ese radio es un cilindro, es 2 pi, o sea, el perímetro
del cilindro, del círculo del cilindro, por M, ¿no es cierto? Ya. El caudal o la tasa, digamos, en función del radio, se va a medir aplicando Darcy de menos K por delta H sobre delta R. Ok, ya. También sé que el caudal total sería igual al área por esta tasa, que en realidad es la velocidad de infiltración, todo está en función del radio. Entonces voy reemplazando y luego simplemente voy a tratar de aplicar em, como este diferencial, ¿no? De Q para las diferentes distancias. K por M es la transmisividad. Entonces yo puedo decir que em, le puedo pasar este radio al otro lado. Entonces la variación de Q con respecto a R va a ser igual a 2pi T por delta H sobre delta R. Y me va a quedar en realidad, si le hago el diferencial aquí, estos deberían ser básicamente, ¿cómo se llama? Son constantes, pues 2pi R a una distancia determinada, me va a quedar con una ecuación así, ¿no? Entonces, el delta Q sobre delta R debería ser igual a toda esta ecuación, ¿ya? Bien, ahora voy a considerar los siguientes componentes que siempre están presentes del momento que yo estoy haciendo un ensayo de bombeo. Primero, tengo algo que se llama el radio de influencia y se lo representa como R mayúscula, que se lo define como el radio o la distancia, donde la carga hidráulica ya no está afectada por el bombeo. Es decir, que yo tengo, o sea, estoy bombeando, se crea el cono de depresión, pero va a llegar un rato en el que este nivel tiene que regresar al nivel original sin que pare el bombeo. Ya, entonces esa distancia, el punto donde este nivel alcanza de nuevo el nivel original, el nivel estático, ese es mi radio de influencia. ¿Ya? Voy a llamar ese minúscula al abatimiento, que es la caída de la carga hidráulica con respecto al nivel original, que está en este gráfico que me olvidé de señalarles. Drawdown es el abatimiento y se lo representa como S minúscula. Cuidado, no se irán a confundir. S mayúscula es el coeficiente de almacenamiento. S minúscula es del abatimiento y se lo mide así, desde el nivel estático hasta donde está la variación de la carga. QW le voy a llamar así al caudal de bombeo, que es positivo cuando estamos sacando el agua y es negativo cuando hay más bien una inyección, es decir, cuando tenemos una zona de recarga artificial. R sería la distancia de referencia desde el eje del pozo hasta cualquier punto, y puede ser también la distancia hasta el piezómetro, ¿ya? Entonces, la carga en función del radio de influencia va a ser H0, ¿sí? Mi carga inicial. HR, que sería la variación de la carga con respecto a cualquier distancia R, va a ser igual a la carga inicial más esta fórmula, es como la que siempre aplicamos, que sería el caudal W, que es el caudal de bombeo sobre 2pi R, por el logaritmo natural de R mayúscula sobre R minúscula. R mayúscula es del radio de influencia. Ya, esta es una de las ecuaciones típicas con las que trabajamos siempre cuando estamos hablando en acuíferos confinados. Ahora, el abatimiento en función del radio, que sería la variación del descenso, debería ser igual al H0 menos HR y simplemente reemplazo y me va a quedar que el abatimiento en función de una distancia cualquiera va a ser igual a esto. Sí. Y me quedo con una ecuación de este tipo. Ahora. Vamos a revisar las ecuaciones a una distancia R cualquiera que yo puedo aplicar justamente cuando estoy tratando de evaluar el bombeo de un acuífero confinado en flujo permanente. Normalmente yo voy a alcanzar un flujo permanente después de un largo tiempo de bombeo y eso va a depender muchísimo de, del sistema, por decirles algo. Porque
Cuando yo empiezo el bombeo, hasta que la bomba alcance el caudal que hemos programado para la extracción, también la reacción del descenso del nivel freático, del nivel piezométrico, es que los primeros minutos del bombeo es súper rápido, ¿no? El nivel empieza a bajar, 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 más o menos hasta la primera hora, es así, bastante rápido. Pero después, o sea, el acuífero va a seguir descendiendo su nivel eh, hasta que llegue a un equilibrio. Por ejemplo, en acuíferos confinados, depende, se va a demorar. Hay acuíferos que se demoran 3 horas, nada más, y ya se equilibra. Hay acuíferos que se demoran 3 días. Normalmente los confinados llegan al equilibrio más rápido. Pero sí, o sea, los acuíferos libres, 3 días toca estar bombeando para ver cómo va reaccionando. Y hay acuíferos que no se equilibran nunca. A mí me pasó en Tumbaco. Hicimos unos ensayos de bombeo. Es un acuífero confinado. Y bombeamos, no sé, 2 semanas. Nunca se equilibró. El nivel freático seguía descendiendo, 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 descendiendo. Y eso es seguramente porque el bombeo alcanzó el nivel de un río. Entonces el acuífero seguía, o sea, lo que nosotros extraíamos era un bombeo medio fuerte y el acuífero seguía alimentando, ¿no? No se equilibró jamás. Entonces, claro, ya para la primera semana, para finales de la primera semana, de todas maneras los descensos eran pequeños, pero seguía descendiendo. Y pequeños me refiero a 1 centímetro, 2 centímetros. Pero eso, o sea, hay un momento en el que se equilibra lo que uno saca con lo que se está recargando y, y ya no desciende más del nivel. Eso no ocurrió en este caso. Ya, eso. Entonces, aquí hay un resumen de las ecuaciones que acabamos de analizar, ¿sí? Em, Entonces está el de la carga hidráulica, está del abatimiento y consideramos que es positivo porque desciende. Entonces, em, esta es la ecuación. La velocidad de Darcy, que ya sabemos que sería Q en función de R igual a más o menos el Q0 sobre 2πm por R. Básicamente es eso, es una de las ecuaciones que también usamos. El caudal de bombeo, que si considero que estoy sacando el agua, la extracción es positiva, sería igual a esto. El caudal total, o sea, Q mayúscula en función del radio, va a ser igual a menos 2pi por T, que puede ser reemplazado por esto sobre el abatimiento, va, por el abatimiento sobre el logaritmo natural de R sobre R. Eso también es otra ecuación que usamos en el caso de los acuíferos confinados. Y el abatimiento en el pozo ya sabemos que es el H0 menos HW y se lo puede considerar así, ¿no? Es otra fórmula dada por otro autor, pero básicamente es lo mismo que estamos viendo aquí. Ahora, em, hay un asunto importante que creo que cabe señalar y por eso esta fórmula está aquí. Cuando yo no tengo piezómetro, que es lo normal, o sea, normalmente nos toca hacer las mediciones en los pozos que estamos bombeando, este R no va a existir, ¿ok? Porque la distancia es al sitio donde puedo medir todavía el abatimiento. Entonces, llamamos RW y HW al radio del pozo. Y la carga inicial es mi nivel estático y el HW es la carga en el pozo de bombeo. Por eso está esta fórmula aquí para no olvidarme de esto, para decirles, o sea, cómo solucionamos el tema de la falta de piezómetros. Entonces, eso, podemos aplicar esto, que no es que bestia súper correcto, pero a veces no hay más. Ahora bien, dentro de las fórmulas ustedes ven que está el radio de influencia. ¿Cómo calculo yo un radio de influencia? En realidad,
Normalmente los radios de influencia son ecuaciones semiempíricas, ¿ya? Se aplicaron, se concibieron, si quieren, en diferentes circunstancias. Una de las ecuaciones más usadas, que es viejísima, imagínense, de 1928, ya van a ser 100 años de esta ecuación, es la de Shishard, que dice que el radio de influencia es más o menos 3000 por SW, que es el abatimiento en el pozo de bombeo, por la raíz de la conductividad hidráulica en metros por segundo. ¿Ya? Entonces, este 3000 tiene, de repente son factores que ya tienen introducidos, ¿cómo se llama? Factores por cambio de unidades, pero bueno, en este caso son compatibles. Ya. Está Kusakin, que dice que el radio de influencia, igual, miren, está en función de los mismos variables del abatimiento de la conductividad hidráulica, pero en este caso introducen la variable del nivel estático, igual medido en metros. Weber, que en cambio introduce, ¿no?, el nivel estático, la conductividad hidráulica, pero él, por ejemplo, dice que es bueno introducir el tiempo de operación medido en segundos y este factor NF, que es la porosidad efectiva. ¿Ya? Y ahí el del Lemke, que todavía es una fórmula más vieja, que normalmente vamos a usar para acuíferos libres y en este caso los datos que necesitamos son el nivel estático, la conductividad hidráulica y en el caso de que esté lloviendo, voy a tener la tasa de recarga, ¿ya? Medida en metros por segundo. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Me están siguiendo, todo está claro. Spaceship. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora hablemos voy a pasar al acuífero semiconfinado. Me voy a reservar el acuífero libre al final porque el semiconfinado va a tener un comportamiento un tantito similar al confinado, pero hay que considerar que este tipo de acuífero me va a, ¿cómo se llama? Voy a tener una alimentación local ya, que es difícil de hecho de estimar, pero bueno, voy a considerarle el acuífero semiconfinado igualito como un acuífero homogéneo isotrópico. Para este caso voy a considerar que el pozo que perfora penetra totalmente la formación acuífera y el espesor es conocido. La formación acuífera tiene un espesor M y estoy bombeando a una tasa de un caudal constante que le he llamado QW. ¿Ya? Ok. Entonces, el acuífero semiconfinado igual tiene el H0, en teoría la carga inicial. Aquí tengo dos piezómetros. Maravilla. Aquí está el cono de depresión o cono de abatimiento, como lo quieran llamar. Mi flujo, si yo tengo un pozo que penetra totalmente la formación, mi flujo es horizontal. Detalle, aquí tengo mi capa, mi acuitardo, que va a tener igual un flujo que está alimentando el acuífero. ¿Ya? Ok. Ahora, el acuífero libre. Igualito voy a suponer que es un acuífero homogéneo isotrópico. Puedo usar para este caso particular el supuesto de Dupuy, que va a decir que el flujo vertical no se considera. Es más fácil cuando tengo un pozo que penetra totalmente la formación, pero hay un detalle en el acuífero libre, que el flujo vertical, que sí existe, em, se va a generar naturalmente, ¿ya? Porque si yo, o sea, no es lo mismo que, perdón.
que esto, porque en el acuífero no se produce aquí ningún flujo vertical. El cono de abatimiento está por encima de la formación. En este caso estamos dentro de la formación y el hecho de que bombeemos va a generar esta deformación, digamos, del nivel freático dentro de la formación que estamos estudiando. Pero bueno, asumimos, o sea, tomamos el supuesto de Dupuy que ya habíamos estudiado en las clases anteriores y, en ese caso los despreciamos, ¿ya? Y vamos a tratar en este caso solamente en una dimensión por facilidad. Básicamente esto es lo que les estoy diciendo, ya sin ver los cilindros que funcionan igual, o sea, en el caso de aquí tenemos el cilindro, el pozo, la deformación del nivel freático que va a formar los círculos concéntricos, bla, 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 o sea, el cilindro. El asunto es que aquí yo no tengo un M, sino que todo es la variación de la carga. Entonces, por eso está aquí H. ¿Ya? Voy a tener el radio del pozo y el radio de influencia de ese bombeo va a ser R más delta R. Ya. Ok. Entonces, entonces voy a tener básicamente esto. Yo tengo la formación acuífera que está siendo explotada, el cono de abatimiento a partir de este nivel de acá arriba que es el nivel estático y voy a tener un abatimiento, no LS. Ya. El flujo es horizontal y vamos a suponer que se mantiene así, pero ustedes ven que aquí, o sea, tenemos flujos verticales estrictamente hablando. Pero vamos a aplicar, como les decía, la hipótesis de Dupuy. Entonces, asumimos que el flujo es horizontal hacia el pozo. Em, Ya, y tengo la variación de la carga, se va a producir a una distancia aérea cualquiera que a nosotros nos interesa. Y aquí también tengo el radio de influencia, o sea, funciona igualito, ¿no? Desde el eje del pozo hasta el sitio donde el nivel alcanza el nivel, ¿cómo se llama? El nivel estático normal. Ya. Para mi acuífero libre, normalmente yo puedo calcular con estas ecuaciones. Entonces voy a tener que mi caudal inicial va a ser igual a la velocidad o a la tasa Q por el área. Y esto va a ser igual a K por dH sobre dr. Eso no va a variar. Y el área sería 2 pi r por H en función de R, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí ninguna novedad. Eso funciona así. Vamos a integrar, entonces usamos las condiciones de frontera y sabemos que cuando H en función de R mayúscula, ¿no es cierto? O sea, cuando la carga, cuando la distancia es igual al radio de influencia, la carga es H0. Entonces, y también sabemos que, y yo les mencionaba, ¿no? Que normalmente en los acuíferos libres, cuando planteamos ecuaciones, las cargas se elevan al cuadrado. Normalmente siempre se ve eso en la deducción de las fórmulas y de hecho creo que sí les dice la deducción cuando hablábamos de esto. Pero bueno, el abatimiento, digamos, h0 al cuadrado menos h de r al cuadrado va a ser igual a menos q0 sobre pi k por el logaritmo natural de una distancia r cualquiera sobre el radio de influencia. Yo sé que esto es del abatimiento, ¿no es cierto? Entonces, el abatimiento en función de la distancia va a ser el H0 menos el HR. Ok, entonces lo que yo necesito es saber que em, el abatimiento por esta relación de uno menos el abatimiento R sobre 2 H0 debería ser igual al H0 sobre 2 pi K por el H0 por el logaritmo de R sobre R. Esta relación va a salir de alguna una deducción que parte de lo que yo les decía, ¿no? Del acuífero confinado. Esto se parece, pero es como que tenemos que introducir esta corrección para no equivocarnos un poco. Y ya, y yo puedo decir que, ¿dónde estamos?
despejando y reemplazando todas las fórmulas, me va a quedar que el Q0 va a quedar en función de las propiedades del acuífero, que es la conductividad hidráulica, las cargas, tanto la inicial como la final, podemos decir, la que se está generando con el bombeo elevado al cuadrado, sobre el logaritmo natural del RW sobre R. Ya. Y esto en teoría, reemplazando y etcétera, debería ser igual a esto, donde ya puedo introducir el abatimiento igual al final, el SW, normalmente es el que se está produciendo en el pozo, suponiendo que no hay ningún piezómetro, en función de las propiedades del acuífero, en función de la carga inicial y los radios y las distancias, ¿ok? Este RW puede ser también, o sea, no es lo ideal, pero de repente no hay más, el radio del pozo sobre el radio de influencia. Ya, entonces, estas son las fórmulas con las que vamos a trabajar normalmente en un acuífero libre. Ok, ahora, hay otro detalle, y ustedes saben bien qué pasa, porque si hablo de un acuífero libre, tengo que tomar en cuenta que de repente yo estoy haciendo todo esto y me llueve. Entonces tengo que considerar que si estoy en un sistema que está en contacto con la atmósfera, esa lluvia definitivamente va a influir en mis mediciones. Entonces, si no tengo recarga, yo puedo aplicar lo del H0 menos HW elevado al cuadrado y esto, ¿ok? O puede ser un H1 menos H2, pueden ser cargas de piezómetros y esto va a depender de la distancia donde esté, ¿no? Del pozo de bombeo hacia los piezómetros que tenemos, digamos. Ahora, si hay recarga, hay que introducir la tasa de recarga y este es el factor, así como está, n sobre 2k, r2 al cuadrado menos r1 al cuadrado, es la forma de considerar em, ese, ese valor de la tasa de infiltración que tenemos. ¿Ya? Ahora bien, como yo les decía hace un ratito, em, realmente si tenemos pues... ¿cómo se llama? Componentes verticales del flujo. Entonces yo he asumido que todo es horizontal, he asumido que es uniforme, que estoy en estado permanente, o sea, hay un montón de cosas que he asumido. Bueno, llega un punto en el que definitivamente hay científicos que dicen, no, pues, o sea, sí, sí es verdad que me he puesto mis hipótesis para tratar de simplificar un poco las cosas, pero hay hipótesis que son muy fuertes y que definitivamente no están respondiendo a la, a la realidad. Entonces, hay un señor Jacob que se dedicó muchísimo a este tema de los ensayos de bombeo y que propone una ecuación que me permite corregir el abatimiento, donde de alguna manera voy a introducir, ¿cómo se llama? Voy a introducir algún factor que me permita considerar esos componentes verticales. El abatimiento corregido le llamo S' y va a ser igual al abatimiento cualquiera que estoy corrigiendo, menos de este factor, que es el abatimiento al cuadrado sobre 2H0, o también puede ser igual a esto, a H0 menos la carga en el sitio donde medimos el abatimiento, más el S cuadrado sobre 2H0, ¿ya? Entonces eso es súper importante tomar en cuenta. Ok. Ya. Hasta aquí habíamos considerado estado permanente, ¿se acuerdan? No sé si hasta ahí hay alguna inquietud. Preguntas. No hay preguntas. Todas como que saben todo. Muy bien, me tranquiliza. Ya, bacán. Ok, ahora
Para todo esto, para todas las fórmulas que acabamos de ver, ese montón de ecuaciones loquísimas y que por cierto no necesitan aprenderse en memoria, em, para poder aplicarlas, nosotros esperamos a que el bombeo se estabilice, ¿ya? Entonces entremos al equilibrio y podamos decir que estamos en estado permanente. ¿Qué pasa si yo no alcanzo ese estado permanente, como era el caso que les contaba, ¿no? Que nosotros bombeamos, 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 bombeamos y realmente nunca se estabilizó. Entonces yo tengo un flujo transitorio al pozo y de repente esto también me puede ayudar para hacer cálculos cuando estamos empezando el bombeo. No es lo ideal, o sea, es preferible esperar el estado permanente. Pero bueno, ¿qué tal que no lo alcanzó nunca? Entonces, por eso, igual hubo investigadores que se dedicaron a esto y proponen este flujo transitorio a los pozos. ¿Qué hago con esto? Entonces, de nuevo, voy a coger el asunto del acuífero confinado. Voy a asumir que el acuífero es horizontalmente infinito, que es homogéneo, isotrópico, y que además su espesor no varía. Y en este caso voy a usar la ecuación de flujo transitorio en coordenadas radiales, que en algún punto de la vida lo vimos y que es igual a el coeficiente de almacenamiento por delta H sobre delta T menos la transmisibilidad sobre el radio delta H sobre delta R menos la transmisibilidad por la segunda derivada de H con respecto al radio. Esto tiene que ser igual a cero. Ok. Entonces tengo mi ecuación y de ahí digo, usando el abatimiento en lugar de la carga hidráulica, lo que me permite es cambiarle de sitio, porque la carga hidráulica, acuérdense, se mide a partir de un nivel de referencia, que puede ser la topografía, pero puede ser también el substrato. En cambio, si uso el abatimiento, yo sé que es a partir del nivel, el descenso del nivel freático, a partir del nivel estático. Ya, entonces, el abatimiento es función del tiempo y de la distancia donde se mide y yo sé que es igual al nivel menos la carga en función también del tiempo y de la distancia. Ya, muy bien. Entonces, si yo barajo un poco esta ecuación y le reemplazo y etcétera, me voy a quedar con algo así. ¿Ya? Que introduce igual, o sea, es el coeficiente de almacenamiento con respecto a la transmisividad, la variación del abatimiento en el tiempo, menos uno sobre el radio, la variación del abatimiento por el radio, y menos la segunda derivada de ese con respecto a r cuadrado. Entonces es igual a cero, ya. Ok. Ahora, ¿qué sé de todo esto? Yo sé que en el tiempo cero, en teoría, si guardo esto de que no hay ni extracciones ni inyecciones, el abatimiento debería ser cero. Como condiciones de frontera, yo sé que S minúscula, o sea, el abatimiento, es descartable a una distancia infinita, porque normalmente hemos regresado hasta el nivel estático, ¿no es cierto? Puedo decir que el caudal de extracción en el pozo es igual al caudal inicial y esto es igual al caudal de bombeo en el pozo. Entonces, aplicando las condiciones, la ecuación diferencial y usando una variable auxiliar u, yo voy a llamar a esta variable auxiliar u igual a r cuadrado por el coeficiente de almacenamiento S mayúscula sobre 4 veces la transmisibilidad por el tiempo. Entonces, la variación, si quieren, la primera derivada de u con respecto al tiempo, debería darse también en función de, de esta variable, ¿no? Entonces, se introduciría aquí el t al cuadrado y negativo. Ok, bueno, ok. Entonces, es importante definir esta variable u porque ya le van a ver para qué funciona. Esa variable auxiliar es una maravilla. La solución lleva a la ecuación de flujo transitorio de aguas subterráneas para un acuífero confinado, ¿ok? En coordenadas radiales. Esta ecuación fue dada por el señor Thais en 1935. Es una ecuación poderosísima que hasta el sol de hoy la seguimos utilizando, ¿sí? Entonces, S en función de mi variable auxiliar U
va a ser igual a esto, al caudal de bombeo sobre 4pi por la transmisibilidad por un E1 de U. Ya. Yo sé que S, entonces reemplacemos, ¿ya? S en función del radio y de T va a ser igual a esto por E1 y reemplazo U, que es igual a esto. Si yo conociera la integral de E1, le voy a llamar a eso la función de pozo W, ¿ya? Entonces W va a ser igual a E1 de U y mi ecuación queda así. El abatimiento en función de esta variable auxiliar U es igual a esto. Ok. Ya. U es inversamente proporcional al tiempo. Viendo la ecuación sabemos que es así. Sin embargo, es común que grafiquemos al abatimiento a medida que se incrementa el tiempo. Entonces se recomienda que cuando yo voy a hacer un gráfico de los datos que he obtenido en el bombeo para tratar de entender esto, voy a plotear la función del pozo W con la función inversa, o sea, 1/U. Normalmente lo que yo voy a medir en el ensayo de bombeo es el abatimiento, que es facilito, o sea, meto la sonda, inserto en el pozo la sonda piezométrica, así se llama, para medir el nivel, la variación de nivel en un tiempo. Entonces, monitoreo ambas cosas, el nivel y el tiempo, y con eso yo puedo hacer puedo trabajar, digamos, esos datos con lo que me exigen los modelos. En este caso voy a trabajar con la propuesta de TAIS. ¿Ok? Entonces, yo puedo obtener esta función W con respecto a 1/U, aunque ahorita eso me resulta un poquito difícil porque yo no sé cómo calcular W y no sé de dónde sale U. Entonces, bueno, no se preocupen, ya les explico, pero es importantísimo saber que esta función me va a llevar a una curva de este estilo. La solución en términos del descenso, que si bien es cierto es de esta ecuación, W se conoce como la función de pozo. Y ya vamos a ver en la figura 8.5a, que finalmente es esta, es W en función de 1/U. Y esto de aquí, esta de aquí, se conoce como la curva de Thais. ¿Ya? Ya van a ver para qué me sirve. Y en la figura que vamos a ver ya mismo, es una curva calculada del abatimiento versus el tiempo, que si es lo que mido en el campo. Va a tener la forma de h versus el tiempo cuando se plotea. Lo que yo voy a tratar de hacer es siempre dibujar esto en escala logaritmo-logaritmo o a veces semilogaritmo. Al tiempo le dejo en logaritmo y el vertical no. Y esto va a tener, o sea, si hago esto, log, o como les digo, va a tener la curva la misma forma de la función del pozo W en función de 1/U, ¿ya? Entonces, despejando, yo voy a tener que el caudal va a ser igual a 4pi por km, que es la transmisividad, por S sobre el W, ¿ya? Em, Aquí no interviene el S mayúscula, esto es del abatimiento. ¿Ok? Acuérdense ¿cómo se llama? Las unidades. La transmisibilidad se mide en transmisividad, le pueden decir, pero de repente en algunos textos también les llaman transmisibilidad. Depende de ustedes, no importa, lo pueden mencionar de las dos formas. Se mide en unidades de longitud sobre tiempo. Ay, en unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo, perdón. ¿Ya? Ok. Entonces, TAIS en su solución nos propone los valores de la función de pozo W para varios valores de U, ¿ya? Entonces yo tengo los valores de U y de ahí los valores de U, perdón, que serían estos.
y puedo de alguna manera obtener lo que está pasando en la función del pozo. Este fin de semana, el sábado, vamos a trabajar, no vamos a alcanzar, porque me interesa más que ustedes trabajen con la solución de Jacob. Bueno, no importa, vamos a tratar de hacer esto y es que la otra es más práctica, es lo que más se usa. Bueno, traten de seguirme un poco la solución de Thais y no, ya sé qué vamos a hacer, no se preocupen, ya decidí. Ok. Entonces, tengo la curva de Thais, que es uno sobre U, el W, o sea, la función de pozo en función de uno sobre U. Si le ven que es log. Ya, entonces tengo la curva de Thais. Y aparte, hago otra curva en la que pongo el tiempo en segundos o en minutos, ya depende de ustedes. Y acá voy a tener el abatimiento. Entonces, H0 menos H todo esto medido en metros, idealmente, ¿no? Entonces, si ven que la curva es bastante similar. A partir de esto, yo sé que H se puede conocer en cualquier R y en cualquier T, si se conoce Q, que finalmente lo conocemos porque depende de la bomba. Y tendría que calcular el coeficiente de almacenamiento y T. ¿Cómo hago eso? Bien. En este caso me dan algunos datos del pozo. O sea, me dice, vea, el caudal es tanto, ¿sí? R, donde se midió, R minúscula es 55 metros, la transmisibilidad es tanto y el coeficiente de almacenamiento es tanto. Bueno, esos son datitos que podríamos usar después. Entonces, a partir de ahí, yo podría calcular U, claro, porque tengo el radio S, 4T y T mayúscula por T minúscula, ¿sí? Em, en cualquier sitio. O sea, yo, por ejemplo, digo, ¿cuánto será? eh, ¿Cuánto será, por ejemplo, el ERE no sé, en este tiempo de aquí, medido en segundos? Entonces ya me puedo dar cuenta y voy a ir usando el gráfico. Eh, una vez calculado U, puedo determinar la función de pulso W usando la tabla que les mostré y con eso calculamos el abatimiento H0 menos HRT. Para un acuífero confinado, normalmente vamos a tomar las medidas, o sea, en campo, los descensos. En los piezómetros, si es posible, si no en el pozo que estamos bombeando, en función del tiempo, ¿ya? Y con eso podemos obtener, como les decía, esta curva. Ok. Podemos calcular el abatimiento para varios radios también. O sea, digamos que tienen la suerte de tener varios piezómetros. Entonces, calculamos, o sea, hacemos las mediciones en todos los piezómetros que haya, en el tiempo T cualquiera, y entonces yo puedo tener un cono de depresión, un cono de abatimiento en el pozo. ¿Ya? Eso. Ahorita, mañana les voy a aclarar un poco más de esto. Mañana les voy a contar cómo trabajamos normalmente en cualquier modelo para interpretación de datos de bombeo. Hay una técnica que se hace. Normalmente los autores proponen como esta una solución, ¿sí? En este caso estamos con la solución de TAIS, pero cuando hacemos un ensayo de bombeo siempre nosotros vamos a obtener esta curva. Y lo que a mí me interesa de los ensayos de bombeo es obtener los parámetros hidráulicos. Entonces yo necesito conocer el coeficiente de almacenamiento y la transmisibilidad como básico. Y ya, pues entonces, em, mañana vamos a ver eso, ¿sí? Cómo funciona, cómo se hace. Y con eso podemos obtener esto del cono de depresión. ¿Alguna inquietud? ¿Quieren preguntar algo? Yo me imagino que tienen algunas dudas, pero espero poder aclararlas mañana, pero de todas maneras, si quieren preguntar algo.
¿No? Asumo que me están siguiendo. Yo creo que mañana ya. Yo aspiro a eso. Ok, vamos a hacer... Uy, Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la comparación de conos de depresión, porque esto también es un tema bien importante para poder un poco interpretar los datos, ¿ya? Entonces, para un acuífero cualquiera, el cono de depresión se incrementa tanto en profundidad como en extensión a medida que el tiempo de bombeo, pues, o sea, seguimos el bombeo y ese cono de depresión tiene que seguir bajando, en teoría. Ya, en algún punto va a llegar a un equilibrio, pero se ve eso. El abatimiento es directamente proporcional al caudal de bombeo. Entonces, conforme los caudales son más grandes, ese abatimiento va a ser bastante más fuerte y es inversamente proporcional a la transmisividad y al coeficiente de almacenamiento del sistema. Eso lo podemos ver tranquilamente de la ecuación, lo sabemos. En la siguiente figura vamos a ver cómo en los acuíferos de baja transmisibilidad se desarrollan conos más bien muy angostos y que se profundizan un montón. Y en cambio, en los acuíferos que tienen una transmisibilidad más alta, que son acuíferos más productivos, los conos de depresión que se desarrollan tratan, o sea, claro que se profundizan, pero son como conos más anchos y que tienden a alcanzar distancias más grandes. La transmisibilidad definitivamente es un parámetro que ejerce bastante mayor influencia en esto que el coeficiente de almacenamiento. Entonces, fíjense, yo igual no, estamos hablando de acuíferos confinados. Mi formación acuífera es esta, que está representada por esta formación con puntitos. Y em, estamos hablando de un acuífero que se encuentra entre dos capas impermeables. Voy a tener mis niveles estáticos. Ok, entonces aquí en A y B yo tengo el acuífero con baja transmisibilidad y el acuífero con alta transmisibilidad. Entonces, como ven, normalmente el cono de abatimiento del sistema con baja transmisibilidad, de eso les decía, son conos más profundos, más angostos. En el caso de altas transmisibilidades, estos conos tienden a ser como más holgaditos, se profundizan menos, se extienden más. No sé si en algún punto ya les mencionaba que normalmente cuando estamos bombeando es distinto el comportamiento en un acuífero libre que en un acuífero confinado. La extensión, digamos, del cono de depresión en los acuíferos libres, si no les dije o si ya les dije, no importa, les voy a repetir, hablamos de cientos de metros, ¿ya? 200, 300 metros, depende del sistema, pero cientos de metros. En el acuífero confinado, no, los conos de depresión, el radio de influencia puede alcanzar kilómetros. Y esto ocurre por la variación en la presión, porque ambos sistemas funcionan de manera diferente con respecto a la presión que tienen. Em, entonces, sí, los conos de depresión en los acuíferos confinados pueden ser inmensos. En el caso del coeficiente de almacenamiento, cuando yo tengo un bajo coeficiente de almacenamiento, normalmente los conos se vuelven más profundos, pero igual son como extensos. Y cuando hay altos coeficientes de almacenamiento, los conos son menos profundos, pero como ven, no es tan marcado como en el caso de la transmisibilidad, que definitivamente hay como un rasgo concreto ahí de comportamiento de los conos de depresión.